Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús y que su Santo Espíritu nos ayude cada día más a entender esta palabra. Hoy tenemos un tema que se llama la división espiritual. Y vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas 11, 14 al 23. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dice que por Belcebú echa fuera los demonios. Pues yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine cada día a entender que la división trae separaciones. En la división le damos entrada al mismo Satanás. Y por eso queremos, Señor, que cada día tengamos la unidad en el Espíritu, que vivamos por fe en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire que dice la división espiritual. Entonces Jesús está echando fuera un demonio y le dicen que lo está echando por el diablo. Otro nombre que recibe el diablo, Belcebú, príncipe de los demonios. Y otro, para tentarle, le dice que le muestre señales del cielo. Pero Jesús conoce los pensamientos tuyos y míos y de cada uno. Y sabemos que una casa dividida no permanece un reino. Y eso es lo que vemos hoy en día, polarizaciones en los mismos hogares. El papá anda por un lado, la mujer anda por el otro, el hijo por el otro, y tenemos casas divididas. ¿Y sabe qué le pasa a una casa así? Es asolada. ¿Sabe por qué? Por el mismo diablo. Él es el que le gusta la división y le gusta restar. Satanás no está dividido, tiene potestad de gobernadores, principados y huestes de maldad. El mismo Jesús dijo aquí: ni Satanás está dividido, y ustedes ¿por qué andan divididos? Y dándole crédito al diablo, si ustedes son los que provocan con la división que el diablo entre. Entonces quedó claro, la división es un fracaso en la vida espiritual. La palabra en griego, hairetikos, es uno que causa división. En español, división es acción y efecto de dividir o separar, desunión. Y eso es lo que vemos, una iglesia totalmente dividida. Cuando hablo de iglesia, hablo de personas. Hay casas que el uno es de una doctrina, el otro es de otra, y todos dicen que tienen el mismo Dios. El uno es religioso, el otro cree en ángeles, el otro cree en hombres y el otro cree en Jesús. Estoy seguro que el que está aquí cree en Jesús verdaderamente va a tener problemas. De pronto los otros andan unidos porque pertenecen al mismo reino, el de Belcebú. Entonces nosotros tenemos el reino de los cielos, vamos a tener persecución y nos van a atropellar por causa de Cristo. Entonces, ¿quién causa la división? En el campo espiritual. Vamos a Mateo 10, 34 al 39.
Por eso la Biblia no se interpreta o se conoce carnalmente. Solamente espiritualmente puedes entender esta palabra. La Biblia es totalmente espiritual. Jesús, causa de división. Te vas a asombrar, y por eso dicen que la Biblia se contradice. Malas interpretaciones. Dice Jesús, príncipe de paz. Yo vine a darte la paz. La doy personalmente al que la recibe. Pero cuando tú recibes la paz de Cristo o recibes a Cristo, se te ponta la contienda. Vamos a probarlo. Vamos a Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, que división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mire que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle la vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué ironía, ¿no? Que en el único reino que hay que perder para ganar es el de Cristo. Pierde uno familia, pierde uno amistades, pierde uno el mundo, pierde uno las borracheras, pierde uno la idolatría, pierde todo por causa de Jesucristo. Entonces mire que el príncipe de paz está diciendo aquí, en tu casa el día que tú creas verdaderamente en mí vas a tener enemigos. Hasta tu padre, tu madre, tus hermanos pueden ser enemigos espirituales. Amigos en la carne, pero enemigos espirituales. Y se burlan de ti, te dicen que estás loco, que ahora sí le das la plata al pastor. Ahora sí está loco, y cuando andaba en la borrachera nadie te decía nada y le estabas dando la plata a quién. Eso sí no te decía nada, te aplaudían. Cuando andabas con 2 o 3 mujeres o 3 hombres, era lo mejor del mundo. Pero cuando llegas al reino de Dios y te pones a andar en rectitud, se te viene el mundo encima. Se te levanta Satanás y la misma carne, la mente carnal se te levanta. 3 enemigos que vas a tener. Causa de división. Claro, ¿quién la causa? Jesús. ¿En qué la causa? En el ámbito espiritual. Entonces, ¿debido a qué? A los pecados sin confesar. Ahí te comienza el problema. La maldad. Y les prediqué la maldad también. Entonces vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías 59 del 1 al 4. Confesión de pecado del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El que hizo el oído no es sordo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No hay que Dios oye a todo mundo. La Biblia dice que no oye el pecador. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Qué buen parto tiene, ¿no? El que anda en la vanidad, el que anda en el pecado. Mire lo que alumbra. ¿Qué alumbra? Iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? El pecado. Entonces, ¿qué causa división entre tú y Dios en Jesucristo? El pecado. ¿Y cómo pretende una persona decir que Dios escucha a todo mundo? Y mire qué es el pecado. Y vamos a ver lo que dice Juan
9:31. Usted lea Biblia, coma Biblia y no coma mentira del que le dice que escucha a todo mundo. La Biblia te convence. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué hace con oír la palabra y no hacer la voluntad de lo que te dice la palabra? Esa es otra, porque usted se puede pasar años. Yo tengo 20 años de ser cristiano, el otro dice 15, 10, pero no obedecen la palabra, porque no la oyen. Y si la oyen, no la hacen. Son insensatos. El que oye y no hace es un insensato. El que oye y hace es un sensato. Construye su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Cuando vienen las persecuciones, se desparrama. Segundo, la vida carnal. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. La Biblia tiene la razón. No es razonamiento, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice en su bendita palabra. Colaboradores de Dios, eso es lo que somos. Y hay gente que se creen dioses y somos unos siervos. Un título de pastor, de apóstol, no te lleva a ser más grande que Dios. Siempre vas a ser un siervo de Dios. 1 Corintios 3, del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, que es división. No soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Eso es lo que es. Yo soy del apóstol fulano. Yo soy católico, apostólico y romano. Yo soy mormón. Yo soy testigo de Jehová. Yo soy pentecostal. Soy trinitario. Todo eso oye uno. Y se está matando el uno con el otro diciendo que tiene el mismo Dios. El religioso ataca al uno, el espiritual ataca al otro. Pero no estamos llevando el mensaje de paz, de reconciliación, de unidad en el espíritu. Entonces mire que vamos a ver quién ataca y cuáles son las obras de la carne, porque son carnales. Entonces vamos a ver lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Entonces Pablo encontró una iglesia que tenía todos los dones, pero eso no estaban practicando porque había pleito, contiendas y celos. Usted sabe lo que es un cristiano celando. Tiene la hipocresía del mundo y tiene la sabiduría del mundo, terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que dice la Biblia. Gálatas 5, 19 al 21. Mire lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, eso se hace en el cuerpo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es lo que estamos hablando, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces por eso hay pelea, hay divisiones, porque si usted acepta a Cristo, se vuelve espiritual, y su hermano en la carne, ¿sabe qué le va a decir? Que usted está loco, y viene la persecución, y él no acepta lo que usted le dice, porque él dice que eso es lo único que se va a llevar, que él es hijo de Dios, y el día que él se muera también va para el cielo, directico, con tal que le echen agua bendita en el cajón, y le hagan un rezo, o le hagan una ceremonia de pomposería
y murió borracho, murió en adulterio, en fornicación y se va para el cielo. Déjese de estarse engañando. Se deja engañar, engañándose usted también, creyendo que va directo para el cielo. Vamos a probar para que vea que ahí mismo en Gálatas 4, 29, para ver quién es el que nos persigue. Dice la palabra: pero como entonces el que había nacido, Ismael, según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, a Isaac. Así también ahora, no ha cambiado. ¿Quién te persigue? Todo aquel que anda en las obras de la carne. Y como anda en las obras de la carne, es idólatra, borracho, peleador, contiendas, y ya viste la cantidad de las obras de la carne. Qué bueno. Tercero, la sensualidad. ¿Y qué quiere decir sensualidad? Apego a los placeres sexuales. Y mire que son obras de la carne. Ya. Entonces en Judas, de la falsa doctrina, y por eso usted ve que la falsa doctrina son doctrinas de demonios. Créalo, léalo, consulte, haga como los de Berea, Hechos 17:11. Vaya y consulte a la Biblia para ver si esto aquí es un invento o lo dice Dios. Falsas doctrinas y falsos maestros. En Judas, el apóstol. Y vamos a ver lo que dice 17 al 20, porque es una sola hoja. Dice así, mire lo que dice: amonestación y exhortaciones. Tenemos que amonestar y exhortar. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores. ¿Cuántos se burlan del Evangelio y de ti que estás siguiendo la doctrina verdadera? Que andarán según sus malvados deseos. Son malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Solución: orar, pero en el Espíritu Santo. Pero ¿qué va a orar una persona en la carne? ¿Qué lo va a escuchar Dios? Si anda en pecado. Imagínese un adúltero pidiéndole a Dios, dándole gracias a Dios porque nadie lo vio. Un adúltero dándole gracias a Dios porque tiene 3 mujeres. Tiene la esposa y 2 queridas. O una mujer con el esposo y andando con otro. ¿A dónde se hace eso? En el templo que debía ser del Espíritu Santo. Pero no está habitando el Espíritu Santo porque es carnal. Entonces arrepiéntete y Cristo te salvará y habitará en ti el Espíritu Santo. ¿A dónde está esta división? Qué buena pregunta. Pero ya viste, ¿debido a qué hay esa división? A los pecados sin confesar, la vida carnal y la sensualidad. Usted sabe el sensual que hoy hay en las iglesias. Entonces hay una pregunta: ¿dónde se da esta división? En el hogar. Vamos a Génesis 25-23. Todo lo vamos buscando bíblicamente. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué hubo ahí desde el vientre? Vemos la palabra que nos dice que ya venía desde el vientre. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. ¿Quiénes nacieron de ahí? Esaú y Jacob.
y no quisieron aceptar cómo era lo que Dios mandaba. Y su mamá adelantó a Rebeca con Jacob, engañaron a Isaac, lo suplantaron porque no esperaron el tiempo de Dios. Pero ya estaba dicho que el mayor serviría al menor. ¿Y sabe quién es el mayor? Jesús. ¿Y a quién le sirvió? A nosotros los menores. Jesús se rebajó y le lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles. Entonces en Lucas 12, 49 al 53, primera división en el hogar. Entonces vamos a ver qué nos dice Lucas 12, 49 al 53. Jesús causa de división. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Imagínense, usted sabe la lucha porque una persona se bautice. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no. Parece que fuera una contradicción, o que el Espíritu Santo es fruto del Espíritu Santo, la paz es fruto del Espíritu Santo. Jesús, el Dios de paz y el Dios de paz. Pero ¿de qué nos está hablando? De la vida espiritual. Cuando tú aceptas a Cristo se rompe la amistad. Ya no te veo aquí donde está. Vamos a lo que dice. No, sino disensión. ¿Qué división? Porque de aquí en adelante 5 en una familia, era el caso mío, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Los hijos se nos vinieron encima, los 3. Después se los ganamos para Cristo. Todos estos 3 se los bautizamos a Cristo porque renunciaron y Dios nos dio esa gran bendición de convencerlos con nuestra vida testimonial y hablándole, y se bautizaron. De aquí para adelante es problema de ellos con Dios, porque son libres toditos. Entonces dice 2 contra 3, y estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Si ve que nos causa el mismo Jesús, causa división, pero cuando usted lo tiene verdaderamente. Pero cuando usted es un cristiano acomodado, usted dice todas las doctrinas son iguales y todas cargan con la Biblia. Sépase que el diablo cree y tiembla y anda con la Biblia. Se la sabe más que tú y que yo. Él estuvo en el cielo y tú no has ido, ni yo tampoco. Y anduvo con Dios. De allá lo echó por creerse mayor que Dios y anda haciendo daño. ¿Dónde se da esta división? Primer punto, en el hogar. Aquí se dio, a mí se me dio. Por un tiempo quedamos los 2 y Cristo eran 3. Y ellos eran 3, pero no pudieron con Cristo, porque Cristo se los ganó por medio de la oración que tenían y la vida de cambio de nuestra vida testimonial. Segundo, en la doctrina. Del hogar pasa la doctrina. Mire, ¿a dónde está la división primero? En el hogar. Y del hogar viene trayendo, se divide. Yo voy por una parte, tú vas para la otra. Y respéteme que yo te respeto tu religión. Ese es el cuentecito raro, no aceptable para el que conoce la Biblia. Porque esto no es de irrespeto. Esto es de decirle la verdad a tu madre, a tu hermano, a tu familia y a tu vecino y a todo el que Dios te permita hablarle. Vamos a Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mire, que ahí donde viene el problema. Cuando usted cree en esta doctrina verdadera, ahí comienza el tropiezo, comienza el problema. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, no que los odie, que es diferente, ni los aborrezca. Que te apartéis, que ya tú no puedes seguir en lo que ellos andan. Hablando de Dios y borracho, hablando de Dios y siguiendo la idolatría, siguiendo la avaricia,
y haciendo cosas que no le agradan al Señor. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sabe por qué usted cae? Por falta de leer la palabra y de oír la palabra sanamente, porque esta leche está adulterada, así le llama la palabra. La misma palabra dice que el que dé esta leche adulterada va a tener doble condenación. Y eso es lo que vemos, apostasía. Del hogar pasa a la división doctrinal. Ya se divide cuando llega a Cristo, porque usted seguía una religión, ya comienza la separación, comienza el odio, la persecución por causa de Jesucristo. Tercero, mire que primero, hogar, doctrina, congregación. 1 Corintios 11, 17 al 22. Primera Corintios 11, 17 al 22. Dice, abuso en la cena del Señor, pero al anunciarlo esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, y hay unos que son reprobados. Cuando pues reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Sí ven cómo está? El otro toma la cena y el otro anda embriagado, y le llama que todos gozan de Cristo. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Pablo fue claro. Ahí se da cuenta usted el que está aprobado y el que está reprobado. Tomó la cena, pero sale a embriagarse, anda borracho, anda en los placeres de la carne y está metido en la iglesia, en la congregación. De la congregación pasa a los reinos del mundo. Llegó, yo soy esto, y es el gobernante. Vamos a ver lo que dice Daniel 2, 40 al 44. Día tras día aprendemos más de la palabra. Daniel 2, 40 al 44. Dice la bendita y poderosa palabra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas. Eso es lo que usted ve, lo que se llama el ecumenismo que viene por encima. Alianzas, no importa que tú seas lo que quieras ser, aquí cabes, aquí entras, humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá
a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Jesucristo, ese es el que se va a levantar y estamos. Siga ese, pero no haga mezclas, no haga alianzas. Siga lo que Dios le dice. Crea verdaderamente en el reino de Jesucristo. ¿Sabe? Entró en el hogar la división, pasó a la doctrina, pasó a la congregación y pasó a los reinos del mundo. Eso es lo que vemos hoy en día. Una polarización en todos los ámbitos. El uno es una cosa, el otro es otra, y todos son santos y todos van para el cielo. Pero no le crea a la mentira del diablo. Créale a la palabra. ¿A dónde entra eso en el corazón del hombre? Vamos, Osea 10 del 1 al 2. Profeta menor, pero que dijo grandes cosas. 10 del 1 al 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares de idolatría. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Usted sabe el ídolo que hay ahora? Los hombres se están volviendo. Este es mi ídolo. Están divididos su corazón. Dios y el ídolo. Y Dios es celoso y no comparte con nadie. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Eso no va a permanecer. Y en nosotros se desmoronó. ¿Qué se cayó en nosotros? Idolatría, los vicios como el alcoholismo, tabaquismo, y otros anduvieron en droga, en prostitución, y todo eso se derrumba cuando usted llega a Cristo, a ese Cristo verdadero. Pero como usted siga en alianzas humanas, puede estar en una falsa doctrina, doctrinas de hombres. División en el evangelio, que es lo que venimos ahora y lo que estoy hablando, en el corazón, pasa al evangelio. Hechos 14 del 1 al 7. Es que yo soy de fulano, usted de Cristo, si lo aceptó verdaderamente en su corazón. Usted no es de ningún hombre. Pablo y Bernabé en Iconio. Hechos 14 del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eso es lo que vemos a diario. Por eso es que hay división. Por eso se llama Tito división espiritual. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndolo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Cómo ve la vida hoy en día? Exactamente lo mismo. Por eso es que hay una polarización. Eso se llama división. Hogares divididos, países divididos, empresas divididas. Y eso es lo que usted ve diario. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe y ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Usted sabe lo polarizado que está el evangelio? ¿Sabe la división que hay? Cada quien monta su doctrina y la hace a la manera que él quiere. Eso sí, que prime la plata, el billete, el oro, pero las almas perdiéndose.
y ellos engrandeciéndose, pero nada de eso se van a llevar. Otra división en la resurrección de los muertos. Hechos 23, 6 al 8. Pablo ante el concilio. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos me juzgas. Cuando dijo esto, se produjo disensión, una división, entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Qué es lo que vemos hoy en día, iglesia? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Cómo ve usted el que dice, usted cree que va a resucitar? ¿Usted cree en eso? Y hasta tu misma familia, amigos, vecinos, te dice, usted está loco. El que se murió se fregó. No hay más nada. Beba, coma y goce la vida. Pero cuando esté enfermo, que se vea apurado, busquen el pastor o busquen a fulano para que ore. Cuando ven que se le pone el café a peso, es que ahí está apurado ya. Ahí sí pide oración, ahí sí cree en Dios, pero para ver si sale y le da la sanidad. Y Dios es tan bueno que a muchos se la da. Y se pierden, sin embargo. Entonces vamos bien, iglesia. Miramos 7. ¿Dónde se da esta división? En el hogar, la doctrina, la congregación, en el reino del mundo. En el corazón está la división, en el evangelio y en la resurrección de los muertos. ¿Cómo la evitamos? Qué bonita pregunta, y vamos a tener 3 respuestas. Estando unidos. Por eso le digo, iglesia, la división le da cabida al diablo. La unidad cierra la puerta a cualquier persecución del maligno. Vamos a 1 Corintios 1, 10 al 13. ¿Está dividido Cristo? Qué buena pregunta. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, no le está hablando al mundo, a los hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. Miren dónde está la división. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Entonces, ¿cómo se van adueñando de las ovejas? Y usted se deja que se adueñe. Cuando usted dice mi apóstol, mi pastor, mi maestro, eso es para Cristo. El pastor, el apóstol, si lo hay, el profeta, pero no mí, porque yo sé que nada más hay un Dios y hay un Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y hay un Espíritu Santo, siendo 3 manifestaciones y un solo Dios verdadero. A ese sí tiene que decirle mi Señor. Y dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Y no dice, el pastor es mi Señor. Yo soy un guiador, un siervo como ustedes, servidor, pero no me puedo apoderar de ustedes. Miren que en el mismo Evangelio de Juan, 17, 21 al 23, coma Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer todos, escudriñar las Sagradas Escrituras. Cuando usted sienta cualquier ruido, cualquier bulla, es porque los sermones los predicamos a aire libre, donde todavía no tenemos un circuito cerrado para decir que va a salir. No le pare bola a la bulla, párele bola a la palabra. Juan 17, 21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Si ve la división, lo que hace es que muchos no entran al Evangelio. Usted sabe lo que es dos personas cristianas de 10 o 15 años peleando doctrina, peleando reinos. Si usted en realidad tiene el mismo Padre, ¿por qué persigue al otro? Si tiene al mismo Cristo, ¿por qué pelea? ¿Por qué hay contienda? Quiere decir que hay división. Segundo, andando en el Espíritu. Segunda de Corintios 12, 20 al 21. En la tercera visita de Pablo a la iglesia de Corintios. Entonces, tercera visita de Pablo a la iglesia de Corintios. La anuncian. Segunda de Corintios 12, 20 al 21. Pues me temo que cuando llegue no os halles tales como quiero, y que yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Arrepiéntete hoy. No esperes mañana, porque no sabes si vas a vivir. Puede ser tarde. Es un día decisivo para que usted le diga sí a Cristo. Filipenses 3, 15 al 16. Filipenses 3, 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, no es que no hay perfección, entonces nadie va a ir al cielo. Le dicen que es perceptible. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Eso en el campo espiritual. Humanamente nadie es perfecto. La perfección está en el corazón, no en lo que tú piensas que es perfección. Perfecto es cuando seguimos una misma regla, una misma doctrina, y no andamos en peleas, ni en contiendas, ni en divisiones, sino que nos amamos en el amor de Jesucristo. Tercero, una buena conciencia. Primera de Pedro 3, 8 al 9. Amén, iglesia. La gloria sea para el Señor. Primera de Pedro 3, 8 al 9.
una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. De un mismo sentir, siguiendo una misma regla, eso es unidad. Pero en el espíritu, la división, humanamente usted puede ver perfecciones, puede haber unidad, pero no con Cristo, sino ellos en su entendimiento. Te complazco, te doy lo que tú quieras para no molestarte. Pero cuando usted llega al campo espiritual, las cosas cambian, porque nadie se compra con nada. Dios no se deja sobornar. Dios no se vende por nada. Es en el campo espiritual que tenemos que seguir. Entonces, mire lo que dice 2 Corintios 13:11. Esta es una palabra hermosa para reflexionar, ponerla en práctica desde hoy en tu casa, en tu vida. 2 Corintios 13:11. Saludo y doxología final. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionado, consolado, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sí ven? ¿Qué es la solución? Ser de un mismo sentir, vivir en paz, perfeccionado, consolado, tener gozo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo la evitamos la división? Cuando estamos unidos en el Espíritu. Andamos en el Espíritu, y cuando nuestra conciencia cambió a partir del día que tú te bautizaste. Hay unos que van y se bañan y ya dicen, somos los cristianos, pero hay tantos cristianos light, tantos cristianos que no ha cambiado su vida. Entonces mire lo que nos dice aquí de la conciencia. Primera de Pedro 3, y vamos a leerlo del versículo, digamos del versículo 20 al 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Amén. Que la gloria y la honra sea para el Señor siempre. Qué buena, iglesia. Y concluimos con una buena palabra: la división espiritual. Vamos a ver que hay que amonestar y desechar esta situación. Vamos a ver lo que nos dice la carta de Pablo a Tito. En Tito 3, 10 al 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A veces más bien nos pasamos de consentir tanta tontería en las iglesias y aguantando tanta sinvergüenzura del que no quiere componerse. Yo les voy a repetir esta conclusión. Tito, el que le habla a Pablo de la sana doctrina, al hombre que cause divisiones, después de una amonestación y otra amonestación, deséchalo.
de aquí se me va porque usted está dañando las ovejas. Usted es una cabra o una oveja camuflada. Usted lo que ha venido es a traer contienda y divisiones aquí. Sea mujer o sea hombre o sea joven. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No tienes ninguna responsabilidad, él mismo se condenó. Y en vez de que la iglesia crezca, lo que está es dividiéndola y arrastrando con los discípulos. No arrastra a las cabras porque no anda buscando eso. Son personas que, vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles 20, porque aquí todo se lo probamos bíblicamente. Hechos 20 al 30. Entonces, ¿cuál es la cobertura? Andan buscando cobertura. Si la cobertura tuya es el Espíritu Santo. ¿Y quién es la cabeza? Jesucristo. No es un hombre, ni es un espíritu extraño. Por eso hay que probar los espíritus, para que venga a decir que la iglesia es sana doctrina, porque dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la iglesia que habla de eso, pero vaya a ver las normas que tiene. Hechos 20, 28 al 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, que es pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él, no tú, él ganó por su propia sangre. Ni Pedro, ni María, ni tú, ni yo hemos derramado sangre en una cruz para ganar ovejas. Es por medio del evangelio verdadero. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuidado, te vas a dejar arrastrar de un divisionista, que es un lobo disfrazado de oveja. Iglesia, que Dios me los bendiga y comience a cuidar su hogar, comience a cuidar la doctrina, comience a cuidar la congregación y no esté participando de reinos divididos, y que tu corazón quede limpio en la unidad y no en la división, y que el evangelio sea puro y verdadero, que en vez de causar divisiones traiga la unidad y la persona se convenza de la verdad del cristianismo y crea en la resurrección de los muertos, o si no, tu fe es vana. Gracias por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos dé ese discernimiento de que esta palabra pueda penetrar y que romper toda barrera que tengamos y toda obra inmunda que pueda ser de división, y podamos unirnos para poder vencer, porque una iglesia unida no será vencida, una casa unida nunca será dividida, un reino unido no será dividido. Ni el mismo Satanás dijo Jesús que estaba dividido, pero a él le gusta dividir, pero el pueblo de Dios. Señor, te damos gracias por este entendimiento que nos ha dado y esta comprensión de lo que es la unidad, de lo que es la fe. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, por la ciudad, seguimos por la familia en carne, por la familia espiritual, por los médicos, por las autoridades, para que puedan gobernar diferente. Quita en ellos toda división, que haya unidad. Señor, desde la casa debe de haber unidad en nuestra vida. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a seguir adelante, llevando este reino de la paz, pero de los que verdaderamente hemos recibido y aceptado a Jesucristo. Hay guerras y contiendas de aquellos que les gusta la división, que andan en la sensualidad y no tienen el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te pedimos, Señor, por las viudas, por los huérfanos, por los desamparados, por todas aquellas personas. Y te pedimos, Señor, por los vecinos, que puedan conocer la verdad a través del Evangelio y de nuestra vida testimonial.
Gracias te damos por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que nos unió verdaderamente, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.